Bienvenidos a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a continuar el tema de vertederos de reaguas en embalses, y en esta clase en particular aprenderemos a determinar la ecuación de descarga de estos vertederos. La ecuación de descarga para los vertederos de perfil USBR es simplemente la que se ve acá. Es muy parecida a la ecuación de descarga para vertederos de pared delgada y de pared gruesa, donde Q es el caudal que circula por sobre el vertedero, C es un coeficiente de descarga, L es el largo de la cresta del vertedero y HE es la carga total, considerando la altura de velocidad, es decir, HE viene siendo la suma de H más la altura de velocidad. El coeficiente C, el coeficiente de descarga, va a depender de 5 factores. Va a depender entre la relación de la profundidad de llegada y la altura del vertedero, la relación entre la carga calcular y la carga de diseño, ya vamos a entrar en detalle qué significa esto, la inclinación del talud del vertedero, aguas arriba, la influencia que existe desde aguas abajo y la influencia de la contrapresión del talud desde aguas abajo. Vamos a ver cada uno de estos puntos. El efecto de la profundidad de llegada y de la altura del vertedero. Tenemos que H0 es la carga para la cual se diseñó el perfil del vertedero. Entonces, para el caso de HE igual a H0, es decir, que la carga que se desea evaluar es igual a la carga de diseño, el coeficiente de descarga será C sub 0. O sea, el vertedero se diseña para una carga de diseño H sub 0, pero la carga que va a tomar el vertedero puede ser distinta dependiendo del caudal que existe en el momento. Entonces, cuando la carga que existe en el momento es igual a la carga de diseño, vamos a decir que el coeficiente de descarga, en vez de ser C, es C sub 0. Ese coeficiente, el coeficiente de descarga para cuando tenemos una carga de diseño, se va a obtener con la curva que se encuentra a la derecha, donde se encuentra el valor del coeficiente C sub 0, que depende de la relación entre P y H0, donde P es esta distancia que ven acá, y H0 es la carga de diseño, que incluye la altura de velocidad. Hay que tener en consideración que este gráfico está en unidades inglesas, tiene dimensiones de largo elevado a 0,5 dividido en unidades de tiempo, y en este caso en particular tiene unidades de pies elevado a 0,5 dividido en segundos. Por lo tanto, para trabajar en un sistema internacional, es importante, una vez calculado este coeficiente, transformarlo a sistema internacional, transformarlo a metros elevado a 0,5 sobre segundo. También hay otro efecto debido a cargas diferentes del proyecto. En la diapositiva anterior vimos cómo calcular el coeficiente C sub 0 para una carga de diseño H sub 0. Ahora, ¿qué pasa si la carga ya no es la misma de diseño? Tenemos una distinta, que es lo que va a pasar la mayoría de las veces. Hay que corregir ese coeficiente que se obtuvo en el paso anterior. Entonces, C sub 0 es el coeficiente de descarga para cuando tenemos una carga de diseño. C sub 0. Ahora, C sin el 0 es el coeficiente de descarga para una carga H sub E, que es distinta a la de diseño, puede ser cualquier otra. Entonces, ¿cómo se obtiene este valor de C? Se obtiene del gráfico que está aquí adjunto a la derecha, donde se entra en el eje horizontal con la relación entre la carga que existe y la carga de diseño, y con ello se obtiene la relación entre C y C sub 0. C sub 0 se obtuvo en el paso anterior, y con ello podemos despejar C. Una cosa importante a notar es que este punto, el punto 1,1, corresponde al punto de diseño. Cuando HE es igual a H0, estamos en condición de diseño, por lo tanto la razón entre C y C sub 0 tiene que ser 1, dado que C y C sub 0 son iguales, ya que estamos en la condición de diseño. Otro efecto importante es la inclinación de la barrera. Las ecuaciones que vimos anteriormente, C sub 0 y C, esos gráficos son válidos para una barrera vertical, aguas arriba. Si la barrera está inclinada, se debe corregir según lo que se ve en esta figura, donde se entra con la razón entre P y H0, como podemos ver acá, y dependiendo del talud, 1 es a 3, 2 es a 3 o 3 es a 3, se corrige con un factor. Esta corrección no es muy grande, varía entre 0,98 y 1,04, pero de todos modos es conveniente hacerla.
También existe un efecto por la influencia de aguas abajo. Si es que el vertedero está influenciado por aguas abajo, este coeficiente también se va a ver afectado. Entonces, dependiendo de la relación entre HD y HE, HD es la carga que es la distancia que se da acá aguas abajo, y HE es la carga que hay en el momento por aguas arriba del vertedero. Y también utilizando esto y también utilizando esta relación, donde D es simplemente la altura de escurrimiento que hay aguas abajo, se va a determinar la influencia de aguas abajo del vertedero. Esto se realiza esto se calcula con el gráfico que se encuentra a la derecha, donde tenemos la reducción en el coeficiente de descarga en términos de porcentaje, que varía desde 0, esta curva que se ve acá, 1%, 2% y así sucesivamente, hasta llegar a 100%, dependiendo del valor donde nos encontremos. Por ejemplo, si al calcular esta razón y al calcular esta razón nos encontramos, digamos, en este punto de acá, tendríamos una reducción en el coeficiente de descarga de un 6%, ya que estamos en esta curva de acá. Si nos encontramos, por ejemplo, en el punto de acá, aquí habría una reducción del 2%, ya que nos encontramos, perdón, del 1%, ya que nos encontramos en esta curva de acá. Esta curva entrega una reducción del 1%. También existe el efecto de la contrapresión del talud de aguas abajo. En el caso de que el flujo sea supercrítico, el vertedero no va a estar influenciado debido a una mayor momento de aguas abajo, sino que por el efecto de la contrapresión del talud que hay aguas abajo. Esta reducción va a ir se va a multiplicar por un factor de 0 hasta un factor de 0,77 hasta no tener reducción. Se multiplica por un factor 1, o se puede multiplicar hasta un factor de 0,77. Este gráfico que se ve acá se entra con la relación que se vio anteriormente, es decir, la suma de la relación entre esta distancia y la carga que hay por sobre el vertedero aguas arriba, que viene siendo esta misma línea que se ve acá, esta línea que está acá, va de una reducción desde 0 hasta un 23%, que es lo mismo que multiplicar por un factor de 1, si es que la reducción es 0, o multiplicar por un factor de 0,77, si la reducción es de un 23%. Aquí, si se hace zoom, aquí hay un número 23, que significa reducción del 23%. Esto en el caso en que nos encontremos en un caso de flujo supercrítico, como pueden ver acá, flujo supercrítico. También va a haber un efecto de los pilares y de los estribos que se presenten por encima del vertedero. Estos se construyen porque a veces se necesita construir un puente por encima del vertedero o se necesita instalar estructuras, como por ejemplo con puertas. Entonces, si existen pilares y estribos por sobre el vertedero, se van a producir contracciones laterales en el flujo sobre la lámina de agua. Entonces, se va a reducir la longitud neta en una longitud efectiva. La longitud efectiva es la que va en la ecuación de descarga. Es la que necesitamos para nuestros cálculos. La longitud neta es la longitud física que se encuentra, que se encuentra en la zona por donde circula el flujo. Es decir, si yo sumo esta distancia más esta distancia, más esta distancia de acá, más esta distancia de acá, la suma de este largo 1, lo voy a llamar L'1, L'2, L'3, L'4, la suma de todas estas L' me va a dar la longitud neta. Ahora, si se fijan bien, esta longitud se reduce por el efecto que generan los pilares y los estribos en la contracción del flujo. Es decir, al tener esta reducción de acá, mi longitud efectiva, con la que yo voy a calcular las condiciones del vertedero, se va a reducir a un L1 más un L2, si se van fijando, es menor que la longitud neta
que se dibujó más arriba. Y tenemos la longitud 4, donde la suma de las longitudes no primas, la longitud efectiva, va a ser L, que es el que utilizo en mi ecuación de descarga. Entonces, ¿cómo se realiza esta reducción? ¿Cómo calculo estas reducciones de acá? Todas estas reducciones que están en color blanco. Necesito conocer el número de pilares, necesito conocer un coeficiente de contracción por pilares y el coeficiente de contracción por estribos. El coeficiente de contracción por estribos va a estar asociado a la reducción del flujo en los costados. Y el coeficiente de contracción por pilares, aquí alrededor de los pilares. Y también necesito conocer la carga total que hay sobre el vertedero. Entonces, primero, ¿cómo se calcula el coeficiente de contracción por pilares? El coeficiente de contracción por pilares, que se encuentra en esta parte de la ecuación, va a tomar un valor de 0,2, de 0,02, 0,01 o 0 dependiendo del caso. En este caso, recordemos que abutment es estribo y pier es pilar. También tenemos el coeficiente de contracción por estribos, el Ka, que también se va a obtener según la tabla que se ve acá. Va a tener un valor de 0,2, de 0,1 o de 0, dependiendo de las condiciones que se muestran en esta tabla. Eso sería todo por la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de cómo calcular uno de estos vertederos.